7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les habla Pedro Tarquis y le damos la bienvenida a nuestro programa semanal de Areópago Protestante 7 días, en que analizamos aquello que consideramos más relevante de la actualidad. Para eso tenemos con nosotros a Daniel Ofcan, director de Protestante Digital y coordinador también del programa. Muchas gracias y bienvenido, Daniel. Hola, muchas gracias por la invitación, como siempre, y aquí estamos para comentar la actualidad del día de hoy, de esta semana, en nuestras páginas. Muchas gracias. Joel Foster, director de Evangelical Focus. También bienvenido, Joel. Hola, aquí estamos una semana más con muchas ganas de comentar y de también escuchar a nuestro entrevistado. Y Jonathan Soriano, desde Barcelona, redactor de Protestante Digital. También bienvenido, Jonathan. Buenas tardes, gracias, Pedro. Y hoy tenemos dos bloques. El primer bloque es un análisis muy especial, porque para eso tenemos con nosotros a un invitado que conocemos y queremos mucho, Gerardo Bagnoni. Muy bienvenido también, Gerardo. Muchas gracias, Pedro. Es un privilegio y un honor poder compartir este tiempo con vosotros. Nada, nos agrada verte, que sigues igual de joven que hace 15 o 20 años. Yo no sé cómo lo consigues. Hoy estás con nosotros porque eres además presidente de una ONG muy conocida y además con una labor impresionante, que es la ONG Naves de Esperanza, Mercy Ships, en inglés, en España. Esta organización se caracteriza sobre todo por la ayuda que realiza a través de naves en las que hay un servicio médico, sobre todo quirúrgico, que ha proporcionado en más de 55 países en vías de desarrollo unos 1.000 millones y medio de euros invertidos para ayudar a casi 3 millones de personas. ¿En qué consiste exactamente la labor y cómo surge este proyecto que hoy es una ONG que se llama Mercy Ships? Bueno, todo surge hace 42 años ya, cuando un grupo de jóvenes, ante una situación de una catástrofe, en concreto un huracán, se pone a orar. Y de esa oración, Dios trae una visión, y la visión era la de llevar ayuda a los más necesitados a través de un barco. Un barco que pudiera ser una plataforma para proveer atención médica básica, pero también para poder dar ayuda a países con escasos recursos a que pudieran ver no solo sus vidas transformadas, sino también su entorno. Esa visión cristalizó y Don y de John Stephens, que fueron los fundadores, pudieron, junto con el apoyo de empresarios y de personas, adquirir un barco que estaba a punto de ser remozado, se llamaba Victoria, y en el año 78 se rebautizó y se le puso el nombre de Anastasis, que es la palabra griega de resurrección, de nueva vida. Y a partir de ahí, y como bien has comentado, por más de 40 años, en los últimos 30, sobre todo en África, se ha podido llevar salud y esperanza. Son barcos hospitales, hemos tenido ya varios de ellos que han tenido que dejar de ser utilizados por cambios en la normativa, y actualmente tenemos el Africa Mercy, que es el mayor buque hospital civil del mundo. Se encuentra en Tenerife, en periodo de mantenimiento y reparación antes de que pueda volver a África. La visión de utilizar un barco hospital. Una gran parte de la población del mundo vive a menos de 100 kilómetros de las costas, y por lo tanto a través de barcos podemos ofrecer un sitio seguro, no solo para la tripulación, sino también para aquellos que han de ser intervenidos, que reúnan las condiciones de higiene y de control para todos los procesos médicos que se realizan, pero no solamente para poder realizar intervenciones quirúrgicas gratuitas, en países donde no tienen ese acceso, pero también el de poder formar a profesionales de la salud para que ellos puedan continuar con la labor que nosotros realizamos. El último barco, que es el Africa Mercy, el nombre indica muy bien dónde está el eje del trabajo, y ahora anunciáis que está en perspectiva el crear un nuevo buque que va a ser una revolución tecnológica, que es el Global Mercy. ¿En qué consiste este nuevo barco? ¿Por qué lo lanzáis? ¿Y qué aspiráis a conseguir con este proyecto?
El Global Mercy es un sueño hecho realidad. Hay una necesidad tremenda, sobre todo en África. Y con el Africa Mercy nos veíamos limitados. Es cierto que hasta la fecha, como has anticipado en la introducción, hemos podido hacer muchas cosas, pero queríamos hacer más. Se han hecho hasta ahora más de 100.000 intervenciones quirúrgicas. Ha habido más de 400.000 tratamientos dentales que se han producido, más de 49.000 profesionales de la salud formados, más de 1.000 proyectos de agricultura, programas de renovación de infraestructuras sanitarias. Pero queríamos hacer más y para eso necesitábamos un buque más grande. Y empezamos a soñar y ese sueño, esa oración se ha convertido en una realidad. El buque está en la fase final de construcción y esperemos que pueda estar operativo a finales del año que viene. Nos va a permitir duplicar todo lo que estamos haciendo hoy a nivel de intervenciones quirúrgicas. Hoy aproximadamente somos capaces de realizar en los 10 meses que estamos en un país unas 2.400 intervenciones quirúrgicas y más de 9.000 tratamientos dentales y formar a más de 1.000 profesionales de la salud en el tiempo que estamos en cada nación. Vamos a más que duplicar con el nuevo barco estos esfuerzos y poder llegar a más países. El nombre Global Mercy habla también de que quizá no solo estemos trabajando en África, aunque África va a ser y seguirá siendo el foco principal, pero también poder abrirnos a otros lugares o sitios que tengan necesidad. Gerardo, quería preguntarte en cuanto a todos los voluntarios involucrados en este nuevo barco, pueden juntarse hasta, si no me equivoco, 600 voluntarios que pueden estar involucrados, desde gente de la cocina, gente que maneja en el barco, pero también gente, lógicamente, del ámbito sanitario, médicos, enfermeros, odontólogos. ¿Cómo lo hacéis para reclutar a toda esta gente? Pues esta gente... Recuerdo una persona que conocí que es odontólogo, que participó en una de vuestras expediciones, que él decía que él dedicaba sus vacaciones, sus 2-3 semanas de vacaciones, y de forma pues voluntaria. ¿Cómo conectáis con las iglesias y con los profesionales para que tanta gente se sume al proyecto? Bueno, necesitamos en verdad muchos más de los que has mencionado. Es decir, el barco va a tener capacidad para 620, 640 voluntarios. El Africa Mercy tiene capacidad para 420 también, pero a lo largo de un año hay rotación. Es decir, ¿por qué? Porque, como tú bien has mencionado, hay profesionales que solo pueden ir en sus vacaciones, 2-3 semanas. Entonces, a lo largo de un año, por ejemplo, en el Africa Mercy puede haber entre 1.200 y 1.400 voluntarios. En el Global Mercy estamos estimando entre 1.600 a 2.000 voluntarios. Entonces, no es sencillo, es complejo todo el proceso de poder contar con voluntarios suficientes y en distintas áreas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, antes de ir a un país, el año previo a ir a un país, hay un equipo en el terreno viendo las necesidades que hay y haciendo unas primeras evaluaciones del tipo de intervenciones quirúrgicas a realizar o los tratamientos médicos o dentales que hay que planificar. De esa manera se elabora un cuadro de necesidades y también un precalendario que luego va a ir adaptándose cuando ya el barco llega al país y verdaderamente se hacen las evaluaciones médicas necesarias. Entonces, tratamos de comunicar al máximo a través de foros, a través de nuestra web, invitando. Y quiero aprovechar la oportunidad que nos estáis brindando en Areópago para que sé que tenéis no solamente seguidores en España, sino también en Latinoamérica, de donde también hay muchos voluntarios. Tenemos a bordo en el barco, pues hay una persona de Chile, de México en este momento, el primer oficial es hispano-brasileño. Entonces, aprovechar esta oportunidad para que si hay alguien que puede disponer en su tiempo de vacaciones o que quiere dedicar parte de su vida pidiendo una excedencia quizá en su trabajo y decir, pues voy a dedicar 1 año, 2 años de mi vida a servir a los demás a través del voluntariado,
pues que se ponga en contacto con nosotros. Nos puede escribir a info@nde.ong, info@nde.ong, y nosotros le ponemos en contacto con los equipos que llevan todo lo que es el voluntariado. Hay algo importante, y es que hace falta poder expresarse y comunicarse en inglés. Los voluntarios son de más de 40 nacionalidades, entonces el idioma común en el barco es el inglés. También está empezando a ser frecuente el uso del francés por algunas de las naciones a las que estamos yendo, pero el idioma básico es el inglés. Entonces, a través de actividades como la que estamos teniendo ahora, de difundir, pero también entrando en nuestra página web, van a poder ver distintas funciones. Tú has mencionado mucho, necesitamos mecánicos, cocineros, peluqueros, maestros también. El barco tiene un colegio. ¿Por qué? Porque hay familias que van con sus hijos a bordo y esos niños no pueden dejar de estudiar. Entonces hay un programa, hay un currículum que está validado por varios colegios internacionales para que los niños puedan, desde guardería hasta casi la entrada en la universidad, tener unos estudios que cuando vuelvan a su país no se vean perjudicados. Gerardo, quería preguntarte también acerca de la actividad. Decís que, si no me equivoco, la gran mayoría de la actividad del barco se va a concentrar en la región de África. Curiosamente, es una de las regiones más afectadas también por toda la situación sanitaria actual. Y quería preguntarte qué oportunidades ofrece este continente para realizar esa doble labor que hacéis, tanto a nivel médico como a nivel también espiritual. Nos estamos concentrando en los últimos años sobre todo en lo que es el África subsahariana, que además estamos conociendo cada día noticias por las personas que desde esa zona tratan de llegar a Europa a través de pateras. Son países con escasos recursos, con escasez de agua, con escasez de medios. Hay hospitales donde faltan medicinas. En una ocasión que tuve la oportunidad de estar en Togo, llevábamos medicamentos desde el barco al principal hospital, porque faltaban medicinas en el principal hospital de la ciudad. Entonces, son países con mucha necesidad, no solamente de atención médica, sino también de formación, de conocimiento de equipos. Tienen a veces equipos médicos y no saben utilizarlos. Entonces, detrás de todo lo que hacemos está el corazón de seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús amaba y Jesús servía. Entonces, vamos a esos países amando y sirviendo. Amamos con nuestros hechos. Es decir, muchas veces preguntan a los traductores, porque utilizamos traductores. Por ejemplo, en Senegal, el último país en el que hemos estado, aunque la lengua oficial es el francés, hay varios idiomas. Entonces necesitamos traductores que nos facilitan las iglesias locales para poder ayudar, y preguntaban: ¿por qué hacéis esto? Pues lo hacemos por amor, porque hemos recibido el amor de Dios y hacemos las cosas por amor. Entonces, no solamente servimos ayudándoles de una manera práctica, médica, o con proyectos que llevamos a cabo, o enseñándoles, sino también mostrando amor, porque no recibimos nada a cambio, es todo gratis. Es decir, el gobierno no paga nada por todo lo que hacemos. Nos proveen del agua necesaria en los puertos, nos facilitan las conexiones eléctricas y de comunicaciones, pero no hay nada a cambio. Entonces, vamos a dar y a servir, y eso es una enorme oportunidad para bendecir a aquellos que lo necesitan. Bueno, si es un milagro ya la generosidad de tanta gente colaborando y dando de su tiempo, de su esfuerzo de forma altruista. También hay que entender que hay una parte importante que es la parte de sostenimiento económico, que aunque simplemente mantener la comida, generar todos los recursos, material que hay en un barco, supone un coste muy alto. ¿De qué forma se consigue financiar y llevar adelante un sueño tan grande como es el Mercy Ships? Es una obra de fe. Es una obra de fe, y por fe comenzó y por fe seguimos. Lo que pasa es que la fe te lleva a moverte, a confiar en Dios
y en dar pasos sabiendo que Dios está detrás y Dios te respaldará. Todo esto no sería posible sin el apoyo de miles y miles y miles de personas que sacrificialmente pues donan a veces en ocasiones de una manera puntual, otras de una manera regular. A veces son iglesias las que deciden un día apartar una ofrenda especial para contribuir al barco. A veces es apoyando a un voluntario, porque los voluntarios cubren los gastos de su estancia. Es una manera en la que reducimos los costes operativos. Todo aquel que va al barco está cubriendo los costes de su estancia en el barco. Entonces, a veces hay personas que no tienen los recursos para poder estar 2 meses, 3 meses o el coste del billete en avión, si no han podido ir a Canarias para salir con el barco desde Canarias. Y entonces, pues amigos o la propia iglesia les ayuda, les apoya para que puedan hacer esta labor misionera. Entonces, ¿cómo lo costeamos? Pues con donativos de particulares, también empresas. Hay empresas que donan materiales. Hay empresas, por ejemplo, en la construcción del nuevo barco, que han donado todos los equipos que se utilizan a nivel ignífugo. Hay otras empresas, por ejemplo, hay una empresa muy vinculada al sector marítimo, Stena, es sueca, que han decidido donar todo su conocimiento y su experiencia en construcción de buques. Una de las cosas que no he mencionado, pero la diferencia del Global Mercy con los anteriores buques hospitales es que este ha sido diseñado y concebido desde el principio como un buque hospital. Y ellos han puesto los ingenieros, han puesto los recursos y de hecho tienen personal en China supervisando la construcción del buque. Y todo ello sin cobrar nada, es decir, como un donativo. Entonces hay empresas que donan sus servicios. Hay una empresa española de Asturias, Atenor, que todos los años va a realizar calibrado de equipos en el barco y no cobra nada por ello. Es decir, entonces hay empresas que o bien donan dinero o bien donan servicios, materiales para poder realizar las cosas. Y otros directamente, o instituciones o fundaciones, donan equipamientos que luego son utilizados bien a nivel médico o bien en los países a los que servimos. No podemos escapar al contexto del COVID o de la COVID, y sin duda eso me imagino habrá influido en la forma de trabajar. No sé si también en las metas o las líneas de actuación que tenéis como Mercy Ships. Indudablemente el COVID ha transformado y trastocado nuestro mundo. El mundo no es el mismo ni será el mismo desde que se inició esta pandemia. Y también nos está afectando a nosotros. De hecho, el barco, el Africa Mercy, tuvo que abandonar Senegal y en 15 días nos comunicó el gobierno que teníamos que salir del país porque cerraban las fronteras. Pudimos repatriar a gran parte del personal médico porque querían volver a sus países para luchar contra el COVID, pero otro lo hemos ido repatriando desde Tenerife. Entonces, el COVID nos ha afectado, el barco no está trabajando en África, pero nosotros no hemos dejado de trabajar en África. En estos meses hemos podido suministrar equipamiento para la lucha contra el COVID, elementos de protección para médicos y enfermeras a más de 11 naciones. Estamos formando a través de Internet a personal médico en 7 naciones africanas. Tenemos un equipo en Guinea trabajando en la restauración de una clínica dental y formando a odontólogos en la capital, en Conakry, en la Universidad de Gamal Abdel Nasser. Y también tenemos a 2 equipos que están preparando el retorno, por un lado a Senegal, pero también a Liberia, que es el país al que iremos con el Global Mercy, y ya están preparando y llevando equipamiento y formando a personal allí para poder, de alguna manera, facilitar nuestra llegada a esos países. También estamos trabajando, el Global Mercy no lo requería tanto, pero el Africa Mercy sí, en adaptar el barco, porque no estaba concebido como barco hospital para una situación de epidemia. Y entonces estamos realizando adaptaciones en interno para poder estar preparados para cuando regrese a África y que sabremos que nos vamos a encontrar un entorno de COVID.
Estamos hablando con Gerardo Bagnoni, presidente de Mercy Ships España. Ya para terminar, ya has comentado que el corazón de la misión nace de una oración, del amor de Jesús, que cuando os preguntan habláis de qué es lo que os motiva, colaboráis con las iglesias locales, pero ¿tenéis alguna faceta, vamos a decir, puramente de labor espiritual, de llevar el Evangelio, además de la enorme ayuda humanitaria que realizáis? El barco tiene una labor espiritual. Primero, dentro, con el propio equipo que está en el barco, porque hay una faceta que es, si no nos cuidamos a nosotros mismos, no podemos cuidar a otros. Entonces hay capellanes a bordo, hay tiempos de oración, tiempos devocionales. Cada barco, el Africa Mercy y también el Global Mercy, tienen un auditorio donde se celebran las reuniones, los tiempos de oración, de alabanza, aunque a veces te puedes encontrar a los grupos de trabajo, ¿no?, que antes de empezar su labor se encuentran, tienen su propio tiempo devocional y luego ya inician la labor del día a día. Pero también hay un trabajo evangelístico con las iglesias locales. Y entonces los voluntarios, en su tiempo libre, pues muchos apoyan y van trabajando con las iglesias locales o en las aldeas, llevando el amor de Dios y hablando de Jesús. Es decir, Jesús es nuestro ejemplo. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque Jesús nos ama, nos amó y nos va a seguir amando. Y en ese sentido, esa es la fuerza que nos impulsa, nos motiva a buscar que sean transformadas las vidas. Primero a través de lo que saben hacer los... Yo no lo sé hacer, sé hacer algunas cosas, pero no sé realizar una intervención quirúrgica, pero los profesionales, los que conocen, pues transformar vidas a personas que en su país no tendrían ese tipo de posibilidad, no pueden acceder a ello porque no tienen recursos, porque no hay profesionales. Una de las muchas intervenciones que hacemos es el tema de la fístula obstetricia. Las mujeres allí dan a luz, muchas veces sin ninguna supervisión médica, hay desgarros y eso afecta a sus vidas. Son rechazadas por la familia, por su marido, tienen que dejar la tribu. Pues en el barco es una de las operaciones que se realiza y eso es motivo de gozo, de alegría. Las mujeres se visten con ropas especiales, pueden volver a su casa, su vida es transformada por un hecho, un acto de amor. Eso es lo que buscamos, transformar vidas, pero también transformar el entorno. Haciendo pequeñas cosas podemos ayudar a que vivan de otra manera. Y eso es lo que hacía Jesús y por eso seguimos su ejemplo. Sí, yo vi un reportaje, además, esto que has comentado de la fístula, que es muy importante, como es lógico para una mujer, también cuando la gente con cataratas vuelve a ver, ¿no? Que también es tremendo la experiencia esta de la labor que realizáis. Para terminar, no sé si quieres añadir algo más, comentar algo que no hayamos dicho, enfatizar alguno de los puntos que hemos analizado. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad que me brindas, en primer lugar, para animar a todos los que nos están viendo a que oren. Sin oración no pasa nada. La oración es la que cambia circunstancias, cambia personas, porque nos encontramos con Dios. Y a través de ese encuentro con Dios, Dios nos cambia. Y necesitamos vuestra oración. Necesitamos oración por protección, por la tripulación. Pensad que dejan sus países, son misioneros, es como un misionero que deja su país, su familia y va a otro entorno que a veces no es tan amigable. En una ocasión en Sierra Leona el barco estaba protegido por tropas de las Naciones Unidas. Había un cinturón de tropas de las Naciones Unidas que protegían que no hubiera ningún acto terrorista que perjudicara la labor que estábamos realizando. Entonces, no siempre es sencilla la labor que hacemos. Entonces, pedir la oración, que se ore por el barco, por los voluntarios, pero también que se ore para que pueda haber recursos para poder seguir haciendo esta labor. Entonces sí animaría en primer lugar a la oración y en segundo lugar
a una involucración. Hay muchas maneras de apoyar a Naves de Esperanza, Mercy Ships, a nivel internacional, no solo con la parte económica, a veces puede ser con empresas que uno conoce que podrían donar materiales o apoyar económicamente, o, ¿por qué no?, colaborar a nivel de voluntariado, bien yendo al barco. El periodo mínimo son 2 semanas, dependiendo del tipo de especialidad o de tarea a realizar, pero también se puede ser voluntario en España. En España necesitamos voluntarios que nos ayuden pues a dar a conocer lo que estamos haciendo, el trabajo en redes sociales, así que ese sería lo que yo trasladaría y animaría a las personas que quieran saber más a que entren en nuestra web y rellenen un formulario para poder recibir las noticias y tener un seguimiento de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses, por la gracia y la ayuda de Dios a través de los barcos hospital. Por si puedo ayudar, Mercy Ship es fundación, lo cual hace que una empresa que se puede desgravar. Y la dirección de la web, ¿cuál sería? www.mercyship. NDE, es decir, el nombre castellano abreviado, Naves de Esperanza, Navarra, Dinamarca, España.ong. www.nde.ong. Y como bien has dicho, somos fundación y no solo las empresas se desgravan, es decir, los donativos de particulares además este año, y esto beneficia no solamente a las entidades no lucrativas, sino también a las iglesias y a otras ONGs, se ha incrementado el porcentaje de deducción. Es decir, si yo dono 150 euros, pues el Estado me permite deducirme del 80%, es decir, sobre 120 euros me los va a devolver en mi declaración de renta, me los va a contabilizar, con lo cual verdaderamente el coste de esa donación es mínimo. Entonces, en ese sentido, fue una modificación de la ley que surgió en mayo y eso beneficia a particulares y también a empresas. Muy bien, pues encima es fácil y muy accesible, así que nada, muchísimas gracias por participar, te deseamos lo mejor en lo personal y en especial en esta labor tan tremenda que a través de Mercy Ships, de Naves de Esperanza, que cumple plenamente el nombre que tienen en todo lo que hace, que Dios os bendiga y prospere la obra de vuestras manos. Un abrazo muy fuerte, Gerardo. Un abrazo virtual muy fuerte para todos vosotros y para todos los que nos están siguiendo. Muy buena tarde. Pasamos a continuación, después de este tema tan emocionante y tan tremendo de llegar donde a veces no podemos llegar con nuestras manos físicas, pero sí en estas obras que hacen personas y entidades y que pasan casi desapercibidas, ¿no? Pero que es bueno que conozcamos y que apoyemos. Y entramos, como decía ahora, en un segundo tema más local, pero también muy importante porque nos afecta de lleno y tiene que ver con los lugares de culto en Cataluña. Una situación legal compleja que empieza porque afecta inicialmente a los lugares de culto de la religión islámica, pero que ha impactado de lleno en los templos evangélicos hasta el punto que ha llegado a la Unión Europea. De todo esto nos habla ahora Jonathan Soriano. Adelante, Jonathan. Gracias, Pedro. Y sí, como decías, la principal novedad en el terreno religioso en Cataluña ahora mismo es que este mes de octubre se acaba la moratoria de la ley de centros de culto, una ley que se aprobó en 2009 y que tenía que entrar en vigor en 2010, pero que la Generalitat la pospuso por todo lo que decías, porque es una ley compleja, es una ley que requiere muchas adaptaciones a los centros de culto que, como bien decías ahora, afectan sobre todo a minorías religiosas y las principales en Cataluña pues son las iglesias protestantes evangélicas y también las mezquitas musulmanas. Entre otras cosas, lo que pide la ley es adecuaciones del tipo garantizar salidas de emergencia, también la solidez de la estructura y trámites que son muy técnicos y que pueden ser muy dificultosos de hacer. En Protestante Digital estos días hemos estado hablando con el Consell Evangélic. Ellos han habilitado un par de equipos técnicos para que las iglesias que lo deseen puedan hacer uso y puedan presentar los trámites que la Generalitat está pidiendo. Nos han dicho que no han recibido muchas peticiones de muchas iglesias, sí que han recibido de algunas, pero que no han recibido tantas como se podía prever o se podía imaginar.
desde el Consell Evangélic animan a todas las iglesias a que hagan este trámite y a que presenten la documentación incluso si está incompleta, porque dicen que es más fácil que una vez ya está presentada, pues luego seguir desarrollándola. Como decías, Pedro, es una situación local, es una situación que afecta a Cataluña, pero es una normativa, la de la ley de centros de culto, que también ha sido protagonista en el debate del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este verano. De hecho, España ha aceptado 2 recomendaciones y una tiene que ver con este sentido. Pero curiosamente también desde Protestante Digital esta semana nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Justicia de la Generalitat, que es el departamento del que depende la Dirección General de Asuntos Religiosos de Cataluña, y ellos no tienen constancia, nos han dicho, de esta recomendación, no tienen constancia de que desde el Gobierno de Madrid les hayan hablado de esta recomendación o les hayan comentado la conclusión a la que ha llegado la ONU. Como decía, este octubre acaba la moratoria de esta ley y la consecuencia es que todos los centros de culto anteriores al 2010 que no se acojan a presentar los trámites que se les están reclamando tendrán que acogerse a la normativa a partir de 2010, que es mucho más exigente en cuanto a las condiciones. O sea, entonces entendemos que los templos que haya legalizados o que están en funcionamiento antes de 2010 tienen una normativa más sencilla y los que son posteriores van a tener que cumplir una normativa mucho más exigente. Exacto, los templos anteriores a 2010 simplemente lo que se les está pidiendo son esos trámites que son difíciles, son complejos, son muy técnicos, pero ya se ajustan a la norma previa, a la existencia de esos centros de culto anteriores a 2010. Los centros de culto que se han abierto posteriormente a 2010 son centros de culto que se han tenido que adaptar a una normativa mucho más compleja, una normativa que simplemente para abrir ya incorporaba muchos de los puntos que se están pidiendo ahora a los centros de culto anteriores a 2010. Y si no se cumple, imagino que los pueden incluso cerrar. Esa es una palabra tabú ahora mismo sí. para la Generalitat y para el Consell Evangélic también. Las veces que hemos hablado de ellos no quieren tampoco ser alarmistas, pero bueno, habrá que ver también cuál es la respuesta de las diferentes confesiones religiosas y sobre todo de las iglesias en particular, porque otra particularidad de la situación es que los trámites no tienen que presentarlos ante la Generalitat, sino que cada iglesia tiene que presentar esos trámites ante cada ayuntamiento. Eso dificulta más todavía el proceso porque cada ayuntamiento tiene una planificación urbanística concreta. Entonces, está por ver cuál será la reacción, sobre todo de las administraciones locales, ante la posibilidad de que haya centros de culto que no presenten los requisitos que se les piden. Jonathan, yo recuerdo esta manifestación, hubo en 2011, delante de la estación de Sants, de evangélicos de toda Cataluña, no eran solo de Barcelona, se juntaron unos 7.000, recordábamos ese reportaje que publicábamos. Estaba el Consell Evangélic, estaba Ferede, estaba Alianza Evangélica, estaban muchas iglesias representadas a nivel local también. Esto es 2011 y estamos en 2020 y es un tema que se ha alargado muchísimo en el tiempo y que de alguna forma para los que no somos expertos sigue siendo confuso. Es decir, ¿quién es responsable al final? ¿Es la Generalitat? ¿Son los ayuntamientos? ¿Es una mezcla de ambos? ¿Y cuál es la solución que se puede encontrar para juntar estos dos criterios que a veces se solapan? Sí, la verdad es que esta semana, como comentaba, hablando con los responsables técnicos del Departamento de Justicia de la Generalitat, ellos en todo momento dejan muy claro que ellos no son responsables de la situación futura de los centros de culto que no regularicen su situación. Ellos simplemente han dejado claro en todo momento que han dictado la ley y que el trabajo que están haciendo es un trabajo de acompañamiento, es un trabajo mediante campañas de difusión, de recordar a las comunidades religiosas de Cataluña que tienen que hacer este tipo de normativa. La batalla legal, por decirlo de alguna forma, se da sobre todo con la administración local, con la administración municipal. Son los ayuntamientos, como decía, los que están dictando sus planes urbanísticos municipales
y algunos son muy beligerantes con la diversidad religiosa, son muy beligerantes con la presencia de centros de culto en los centros de las ciudades y ya incluso en zonas de extrarradio, ¿no? También en los últimos años hemos visto a ciudades grandes de Cataluña, como puede ser el caso de Reus, estamos hablando de una ciudad de más de 100.000 personas, aprobar 2 moratorias seguidas que durante 2 años prohibían la apertura de cualquier centro de culto religioso, de cualquier confesión. Una medida que evidentemente afectaba solamente a las confesiones minoritarias, porque la confesión mayoritaria, la Iglesia Católica, como sabemos, no abre centros de culto nuevos, ya los tiene abiertos. Entonces, la batalla legal es sobre todo con los ayuntamientos y en ese sentido cabe esperar, está por ver cómo cada ayuntamiento va a resolver este conflicto. También hay que decir que han sido 10 años de moratoria, ha sido un periodo de tiempo largo y desde el Consell Evangélic también han remarcado en todo momento la necesidad que tienen las comunidades religiosas, en este caso las iglesias evangélicas, de atenerse a esta ley, de presentar esos requisitos. Como decía, en la última conversación con el Consell Evangélic nos comentaban que lo preferible es incluso presentar la documentación aunque esté incompleta. Una vez se presenta esa documentación ya es un hilo del que se puede tirar y no importa que esté incompleta, pero ellos animan y están por la labor de animar a las iglesias a que regularicen esta situación. Esto es algo que afecta solamente a Cataluña. ¿Por qué se ha producido allí? Yo tengo la idea, no sé si es acertada, de que es porque hay centros de culto islámico muy mayoritarios, con muchísima gente, y que crean una situación de alteración a veces eh, del orden público, no de violencia, pero sí de mucha gente, muchedumbre, etcétera, y que al generalizarlo afecta también a los templos evangélicos. ¿Es así o...? Puede ser uno de los motivos. Hay que tener en mente que Cataluña es una región religiosamente muy diversa, la verdad. Hay muchas comunidades representadas y es una región, es una de las pocas regiones autónomas del Estado español que tiene una dirección de asuntos religiosos. Es decir, se ha dedicado tiempo a tratar esta cuestión y se han hecho iniciativas. Es cierto, como decías, Pedro, por ejemplo, antes estaba hablando del caso de Reus. En Reus, esta moratoria, precisamente el ayuntamiento la promulgó cuando una mezquita estaba en el proceso de abrir un nuevo centro. Y hay que recordar que en esa ciudad ya hay una mezquita de más de 3.000 personas o de más de 4.000 personas. Entonces, el componente de las grandes naves industriales como mezquitas, eso ha tenido mucho peso, desde luego. Pero también ha habido el protestantismo evangélico ha crecido mucho en los últimos años. Ahí están los datos que cada 2 años o así ha ido publicando Asuntos Religiosos de aquí de Cataluña, y es la confesión minoritaria que más ha crecido en los últimos años. Entonces, creo que también ha habido una incapacidad de la administración de cómo generar ese crecimiento con nuevos lugares de culto. Quizá lo que también hay que agregar es que aunque sea un problema que ahora mismo está afectando a Cataluña, es un problema extendido si lo ponemos desde una perspectiva un poco más amplia. Por ejemplo, en Madrid sabemos que cualquier iglesia que quiera estar en un cierto entorno urbano no es posible. Entre que no encuentran lugar y luego cuando las adaptaciones que se les piden también son muy difíciles de cumplir y se acaban teniendo que ir al extrarradio. Y bueno, ya es conocida la expresión de la milla de oro evangélica que le llaman, que está allí en Madrid, ¿no? Que hay muchas iglesias evangélicas en un entorno de un polígono industrial, porque en un sentido les han obligado a irse allí, porque es imposible mantener algo así por diferentes condicionantes, y entre los condicionantes están las restricciones que hay. Aquí en Galicia, en algunas provincias, en algunos ayuntamientos también tenemos problemas. Y como depende de los ayuntamientos, puede pasar en cualquier ayuntamiento. Entonces, uno de los temas que, por ejemplo, Ferede ha llevado ahora en su reunión con Carmen Calvo, y es uno de los temas que ellos quieren recuperar ahora también dentro de la agenda con el gobierno, es el hecho de cómo se puede hacer para que, de alguna manera, hay unos criterios un poco más estables que los ayuntamientos apliquen, y cuando no se apliquen,
se les pueda decir no estás aplicando adecuadamente estos estándares. Y esto es lo que lamentablemente todavía no se ha desarrollado, y yo creo que esto sería necesario y podría desarrollarse dentro de una futura ley de libertad religiosa, que es uno de los compromisos que está pendiente también desde hace muchísimos años por desarrollar en España. O sea, que en Madrid hubo también, ya no recuerdo el año, pero justo por lo que decías, Daniel, una manifestación en Cibeles, que fuimos cerca de 3.000 personas, y para protestar porque estaban cerrando lugares de culto. Ahí lo que se hizo es, como bien había expresado, es que el ayuntamiento nombró un vocal, un delegado de interlocución con el Consejo Evangélico de Madrid, y entonces cuando hay algún problema se habla con el Consejo para que la Iglesia se adecúe, pero han rebajado el nivel de exigencia por voluntad propia. Es decir, antes se exigía que cumpliéramos los mismos criterios que una discoteca, que son imposibles de cumplir, pero se han ajustado al sentido común, es decir, que haya unos criterios de salubridad, de seguridad, puertas de emergencia, de ruido, etcétera, pero que es por la buena voluntad. Al final, como bien decís, es que no hay una regulación generalizada que se pueda aplicar. Que dicho sea de paso, no se exige a los templos católicos, que muchas veces no cumplen los criterios de seguridad de puertas de incendio, etcétera, sino que se da por hecho que son un templo católico y no tienen por qué tener esas exigencias que sí se piden a otras confesiones. Pues nada, es un buen desafío y una necesidad además también, porque está claro que no somos ni un negocio, ni una discoteca, ni un restaurante, sino que somos un lugar de no solo espiritual, sino también de ayuda social, ¿no? De integración de la gente, donde se ayuda muchas veces con recursos, con esperanza y con apoyo también a las personas que acuden a los templos, y son un recurso que habría que apoyar, no que restringir con medidas insensatas. Pues no sé, ¿queréis añadir algo más? ¿Alguna cosita más? Vamos a agradecer a la gente que ha estado siguiéndonos en Facebook, en directo. Pues ha habido allí algunos comentarios y siempre agradecemos que puedan interactuar con nosotros por medio de esta vía. Y recordar también que estamos publicando este programa también en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de iVoox, en Anchor, en diferentes medios de podcast, y también lo pueden encontrar directamente en la web de Protestante Digital a partir de esta noche o mañana por la mañana. Así que siempre pueden estar volviendo a ver o repasar aquellos temas que estamos tratando. Bueno, esperemos que si conseguimos que alguien nos vea por segunda vez, ya sería, vamos, la repanocha. Se lo agradeceríamos, que nos lo diga, que se lo agradeceríamos. Bueno, muchísimas gracias. Joel Foster, Jonathan Soriano, Daniel Ofkan, que además es el alma y el impulsor de este programa, y a todos ustedes también. Les saluda Pedro Tarqui y le doy también, como Daniel, las gracias por habernos acompañado hasta aquí, y si quieren y Dios quiere, pues la próxima semana volveremos a estar con temas de actualidad. Que Dios les bendiga.